Santo. Buenos días, bendiciones para todos. Me voy a presentar. No se rían. Aquí hay una palabra profética que cuando se saldara la iglesia iba a venir una muchedumbre. La iglesia se iba a llenar. Quiere decir que hay mucha gente que no nos conoce. Y como yo voy a profetizar de que todos los domingos va a haber gente que no conozca al que va a venir a enseñar, buenos días, mi nombre es Elvis Torres. Bendiciones para los que no, para todos los que no me conocen. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué poderoso, ¿verdad? Yo creo que el Señor quiere transformarnos con su mano poderosa. Y que esto es una mañana de transformación. Yo no sé si al levantarse y al prepararse para venir para acá, usted prepara una expectativa. Una expectativa de lo que va a dar y una expectativa de lo que va a recibir. ¿Es o no es? Usted se tiene que levantar con una expectativa. Yo cuando me levanto me digo, yo llevo toda la semana agradeciéndole al Señor, pero hoy voy a estar junto con mis hermanos. Hoy vamos a presentarnos en la casa de papá con mis hermanos y entre todos vamos a levantar una alabanza y una adoración y una gloria que nuestro Padre se va a tener que aparecer y manifestar allí de una manera violenta. Y cuando Él se manifiesta, ya yo tengo preparado lo que le quiero pedir. Aleluya. Bueno, voy a darle rápido porque tengo una asignación en mi espíritu y quiero poderla cumplir completa, ¿verdad? Estoy seguro, conforme a todas las enseñanzas que se han estado dando aquí en la casa, desde un tiempo para acá de semanas, simple y sencillamente yo lo que veo es una preparación de Dios para la casa, ¿ok? A nosotros nos están preparando. O sea, nosotros no nos vamos a quedar donde estamos. Nosotros estamos siendo mudados, estamos siendo transformados. Yo no sé si usted lo entiende, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y mientras va pasando los días, espiritualmente vamos creciendo pulgaditas. ¿Es o no es? Y yo quiero, ¿verdad? Y cuando usted repasa los pasajes, los mensajes pasados de Dani, de Shubi, de Mari, de todos los que han estado enseñando, es una palabra poderosa. Es una palabra que no se está enseñando en todos lados. Es una palabra gruesa. No es leche, es vianda. Es comida sólida. O sea, si Dios nos está enviando comida sólida es porque ya nuestro vientre espiritual está preparado para comer comida sólida. Y aquel que comienza a comer comida sólida comienza a crecer apresuradamente. Amén. Y yo quiero que vayan conmigo y vean este pasaje, ¿verdad? El Salmo 1:1. Y yo quiero que empecemos ahí y ustedes vean el poder de ese pasaje, ¿verdad? Hasta donde vi y encontré, no hay ninguna otra versión que lo diga de esa manera, así que voy a usar la pechita. Dice, dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. Lo voy a repetir. Dichoso el varón que no anda en sendero de los inicuos. Uno dice, ay, qué bueno que yo no anduve en ese lugar. Pero no solo basta con no haber llegado a ese lugar. Dice, ni se mantiene. Mantenerse es que en algún momento se ejerció o se hizo y todavía se sigue haciendo, ¿verdad? Pero dice que ese hombre, para que sea dichoso, no se puede mantener en la manera de pensar en la que hacen los pecadores. Cuando yo vi ese salmo en la pechita y vi esa segunda estrofa de ese versículo, literalmente mi vida comenzó a transformarse y el Señor comenzó a traer muchos recuerdos en mí. Y yo dije, wow, yo nunca había visto esto de esta manera, ¿verdad? Y si me pueden poner la imagen. Cuando nosotros venimos al Señor, sí, pero
Yo quiero que miren esa imagen. Perdonen el lado oscuro de acá, pero no conseguí una. Yo la quería de lado y así es. Cuando nosotros venimos al Señor, se convierte nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿Ok? Se convierte en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La carne no se convierte. Amén. Ok, y cuando nosotros venimos al Señor, yo quiero que ustedes sepan que es como si usted estuviera 3 veces. Siempre usted está parado uno al lado del otro. Nosotros se nos hace difícil verlo. Puedes quitar la imagen. Se nos hace difícil verlo. Y entonces nosotros llegamos al Señor. Armando, ¿tú puedes traerme algo? Voy a traer utilería profética para que nosotros podamos ver algo. Pónmelas aquí si me hace el favor. Cuando un ser humano, yo vine al Señor, yo llegué, me voy a guindar esto aquí como una colita. Y aunque las 3 personas, el espíritu, el alma y el cuerpo, entraron al Señor, esa persona que soy yo, en este caso, vengo con cosas del otro principado al que pertenecía. Yo fui movido de un lugar de principado a un lugar de reino. Pero el Señor no me cambió para trasladarme. Él me trasladó cochambroso, vil y menospreciado como estaba. Como cuando coges un carro para restaurarlo, lo tomas hecho pedazos, porque hay un plan. Y cuando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo entró al reino de la luz, mientras yo caminaba sobre mi vida, todavía lo que yo era en el otro lado, yo lo sigo arrastrando. Y una de las cosas que yo sigo arrastrando, aunque estoy en el reino de la luz, son los pensamientos del principado de las tinieblas. ¿Están conmigo? Y entonces, según yo camino, ahora yo estoy en la luz y yo danzo como David, hago todas las cosas, pero estas cosas siguen adheridas a mí. Porque aunque Dios me rescató, me hace falta que me limpie, que me purifique, que me sane, que me restaure. ¿Están conmigo? Y entonces, pues yo entro al Señor y sigo caminando y yo tengo pensamientos en mi vida. Tengo pensamientos y la Biblia dice que si yo quiero ser un hombre dichoso, la forma en la que yo pensaba cuando estaba acá, no la puedo continuar ahora que estoy acá. Y yo desarrollé una forma de pensar que me la traje para el reino. ¿Están conmigo aquí? Entonces, yo tengo que saber que esa forma de pensar que yo tenía fue la forma de pensar que me llevó a donde yo estaba. Yo no sé usted, pero Dios me sacó de un hoyo. Pero hondo. Sumidero Tres Pueblos, un nene teta al lado mío. ¿Ok? Aquello era un zanjón. Yo siempre digo que cuando metió la mano para sacarme se ensució hasta la barba. Se fue hasta abajo. No, abajo de lo abajo de lo abajo. Pero cuando yo estaba ahí, lo que me llevó ahí fue lo que yo me traje para acá. ¿Qué fue esto? Vamos ahí. Vamos a ver Proverbios 23:7 lo que dice. Mira lo que dice. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que el hombre que Dios encontró en el hoyo era el resultado de lo que pensaba. ¿Usted me sigue?
¿Sabes? Lo que él encontró allí era el resultado. ¿Sabes? Lo que yo fui, lo que yo soy o lo que yo voy a hacer es la respuesta o resultado de lo que pensaba. Entonces, si cuando yo vengo al Señor, gracias Armando, si cuando yo vengo al Señor y Dios me saca del hoyo donde estos pensamientos, ¿verdad? Que después vamos a explicar un poco, donde estos pensamientos me metieron en ese hoyo, si esos pensamientos me llevaron a ese hoyo y Dios me saca de ese hoyo y yo continúo con los pensamientos, ¿qué va a pasar? Me van a devolver al hoyo. Entonces, si nosotros no aprendemos a renovar la mente, ¿cómo yo quiero que Dios haga algo en mí si mis pensamientos son impíos, son inicuos, son paganos? Pero ahora dentro del reino de la luz, yo estoy cargando algo que no es del reino de la luz. Entonces, esos pensamientos se van a volver un escollo para que yo no pueda crecer y yo no pueda llegar a lo que este reino demanda de mí. Porque ahora estoy dentro con los pensamientos de afuera. ¿Me entienden? Ok, vamos por ahí. Ponme una imagen, ponme la otra imagen a ver si lo podemos de esto. Mire, ¿verdad? Esa gavetita, imagínense que es una gaveta llena de pensamientos. Ahora van a venir a hablar en la iglesia de ciertos temas y cada vez que haya un tema, yo voy a ir a los pensamientos que yo tenía antes a buscar qué es lo que yo pensaba sobre eso. Entonces, cuando alguien se para y diga, esta mañana vamos a hablar del diezmo, yo voy a ir a mis gavetitas de pensamiento a pensar qué es lo que yo pienso de diezmo y de ahí voy a sacar. Ya vienen a pedir ofrenda. ¿Me siguen? Nosotros vamos a traer, cuando vengan a hablarme de gobiernos, como nos estuvieron hablando, depende cuál sea nuestros pensamientos, será la forma en la que yo recibo ese mensaje. Entonces, los mensajes que... La puedes quitar, gracias. Yo quiero que sepan que cada día y en cada momento nosotros estamos yendo a nuestra caja de pensamientos a buscar qué es lo que está pasando ahí adentro. Si nosotros cuando llegamos al Señor no nos topamos y fuimos a nuestras ideas y a nuestros pensamientos de las cosas y a empezar a decir, bueno, por culpa tuya estoy aquí, por pensar así me traíste en esto, esto fue lo que me evitó que yo terminara en pobreza, por eso es que no puedo pensar así. Si usted no ha cambiado su forma de pensar, usted es un cristiano que actúa como un impío. Y no es porque usted quiere, es porque sus pensamientos no han sido reformados a través de la palabra y del Espíritu para tener los pensamientos de la mente que está en Cristo y usted pueda tener un pensamiento y una acción adecuada a lo que el reino está pidiendo. Mire, vamos a ir a Hechos 3:19. Mire lo que dice. Hechos 3 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Se nos está pidiendo dos cosas. Es la sangre la que lo hace, pero la sangre necesita ser llamada a través del arrepentimiento y de la conversión. La sangre es la herramienta que Dios usó para perdonarte, pero para que Él te perdone, tú tienes que arrepentirte y que convertirte.
Entonces dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cuando nosotros vemos esas dos palabras ahí, hay algo bien importante, que nos están pidiendo dos cosas para obtener una. O para obtener dos, ¿verdad? Que está diciendo que es el perdón de los pecados y el refrigerio de Dios. Pero cuando nosotros miramos eso, la palabra arrepentíos tiene que ver con la forma de pensar, y convertíos tiene que ver con la forma de actuar. Entonces Dios te está diciendo, si tú quieres recibir el perdón de Dios, tienes que cambiar la forma de pensar, para que cuando cambies la forma de pensar puedas cambiar la forma de actuar, y cuando esas cosas se dan, todo el perdón del pecado viene sobre ti. Porque no es un perdón único, es un perdón diario. Yo no sé usted, pero yo me tengo que arrepentir todas las mañanas de lo que hice y de lo que no hice. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra arrepentirse, lo que quiere decir en griego es metanoia. Meta viene de transformar, y noia viene de mente. O sea, Dios te está diciendo, cambia tu mente, cambia tus pensamientos, para que pueda cambiar tu actitud y tú puedas vivir como yo te estoy pidiendo que tú vivas. Entonces, pero cuando nosotros como hombres no logramos dejar que nuestra mente sea transformado, vivimos años dentro del evangelio comportándonos como impíos. Y en muchas ocasiones, cuando viene el consejo de parte de Dios, que ahora, ¿verdad?, hay una ofensa que tú no le puedes decir a nadie lo que va a hacer conforme a su conducta, porque es que lo estás maldiciendo. Pero si tú llevas una conducta impía, tú vas a tener un resultado impío. Y yo no te estoy profetizando, yo te estoy hablando Biblia. La Biblia dice que esta conducta, la Biblia dice que el que desobedece viene maldición sobre él. Eso no lo digo yo. O sea, que si tú estás actuando de una manera que no es conforme al reino, tus resultados no van a ser conforme al reino. ¿Es o no es? ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces, es bien complicado. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cuando Dani hablaba de gobiernos, cuando Chuy preguntó, que entró diciendo, ¿qué ustedes piensan cuando escuchan la palabra adoración? Él estaba pidiéndonos que fuéramos al almanaque o al gavetero o a los tablilleros o al archivo a buscar en nuestro interior qué viene al pensamiento cuando escuchamos eso. Entonces, si usted no logra saber que lo que tiene en su interior es de Dios, usted va a rechazar la palabra. A causa de que los pensamientos que todavía carga no son del reino de la luz, sino del hoyo de donde Dios lo sacó. ¿Me siguen? Y entonces nosotros no vemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entrar en un proceso de que esto no es mágico, sino que es espiritual y de procesos de transformación, nosotros podemos saber lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo. Yo le estoy hablando de los pensamientos en este momento, ¿verdad? Que es el tema principal del proceso, y quizá usted puede estar diciendo, ok, está bien. No es malo, no me están hablando a mí. ¿Cuál es el peor juicio que usted puede pensar que pasó dentro de la Biblia? De todos los juicios que fue haciendo Dios por ahí, ¿cuál es como el que más la gente le pega? El del diluvio, ¿no? ¿Verdad que sí? Usted sabe que eso fue un juicio hacia dos conductas. Génesis 6.5, ponme en Génesis 6.5, miren esto. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, o sea, que lo estaba haciendo, que lo estaba ejecutando.
Dios vio que ellos estaban haciendo mal, ¿ok? Y que toda su forma de pensamiento en su corazón era solamente el mal continuamente. O sea, Dios no trajo juicio solo sobre lo que hicieron. Él trajo juicio sobre lo que pensaban. Porque lo que pensaban, tarde que temprano se haría lo que sería su conducta. Entonces, cuando nosotros le damos voladito a nuestros pensamientos tienen la capacidad de ser enjuiciados. Y esas personas que tuvieron ese juicio, tuvieron juicio por lo que hicieron y tuvieron juicio por lo que no hicieron, pero pensaban hacer. O sea, que lo que ellos tenían en su interior, aquí adentro, seguía siendo tanta impiedad en ellos que hubo que juzgarlo por lo que todavía no hacían, pero sí lo pensaban. Y entonces nosotros como el Kainos, como la nueva criatura de Dios, no solo venimos a gozarnos en nuestra vida, en la oficina, como dice Paul, tiene que haber una renovación de pensamientos diarias. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros mismos sin que nadie, o sea, cuando usted le hablan de algo, a mí me gustó, de verdad que por eso le dije que Dios ha ido acomodando. Cuando Chewy empezó con la pregunta, yo le dije, los mandó al storage de sus pensamientos a ver qué pensaban. Y cada uno de nosotros fuimos y cada uno de nosotros sacó un pensamiento diferente o distintos. Pero entonces el problema no es que sea distinto, el problema es que no sea de reino. Vamos con ejemplos mejor. Vamos a usar el mismo de Chewy. Mire, cuando él nos invitó a pensar en adoración, ¿alguien se atreve a decirme en qué pensó cuando él preguntó? ¿No? Él dijo que en música, ¿verdad? En pandero, en danza. Yo le voy a decir que está en mi mente cuando Chewy dijo que ustedes piensan cuando viene la palabra adoración. Para mí, la palabra adoración significa funeral. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y encuentro la palabra adoración por primera vez en la Biblia, el pensamiento que estaba en el hombre que la dijo por primera vez era que iba a subir a matar a su hijo. La primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia la menciona Abraham y le dice al siervo, voy con el muchacho a adorar. ¿A qué él iba a sacrificarlo? O sea, cuando yo veo la palabra adoración, yo sé que Dios me está invitando a que yo mate algo que Él quiere en mí que se muera. Yo no estoy pensando ni en pandero, ni estoy pensando en danza. Yo estoy pensando en que viene muerte sobre algo en mi vida que Dios no quiere que esté vivo. Y que lo tengo que llevar al monte a matar. Pero esa no era mi definición cuando yo llegué. Entonces cuando hablaban de adoración y Dios me decía, yo necesito que tú me adores, yo empezaba a danzar y cuando terminaba no pasaba nada porque no era lo que Dios quería de mí, porque mi pensamiento y el de él eran diferentes. Pues entonces llegó el tiempo que la palabra me fue enseñando la definición y el pensamiento de él para cuando él me hablara estuviéramos en la misma línea. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Mire, mire lo importante de los pensamientos. A usted le dicen riquezas. Yo le menciono la palabra riqueza y ya usted pensó en algo. Pensó que la gente rica es mala. Pudo haber pensado alguien. Otro, que las riquezas dañan.
pero usted ha preguntado qué piensa Dios de las riquezas. Porque el pensamiento de Dios tiene que ser el que yo tengo que, imagínese que está en la palabra riqueza, yo tengo que ir a mi mente natural a sacar todo lo que no sirve de ahí, a empezar a poner las definiciones de Dios conforme a lo que Él piensa de las riquezas. Si yo determino en mi mente que las riquezas son malas, cuando me encuentro con el pasaje que me dice que Él me da el poder de hacer riquezas, quiere decir que Él me dio el poder de ser malo. Cuando Dios me hable de riqueza, yo las rechazo porque en mi mente piensan que es algo malo cuando Él me quiere dar una bondad. Entonces mi pensamiento, al no estar alineado, yo no puedo estar en acorde con lo que Dios está hablando sobre mi vida. Amén. Otro ejemplo, voy a darle ejemplo. ¿Saben lo que son los movimientos estos de los animal lovers y que qué sé yo qué? Y entonces yo se lo digo porque a veces yo tengo el problema de ponerme en Facebook a ver lo que la gente opina, los cristianos opinan de lo que se está moviendo en el mundo. Y yo digo, pero es que son igual de impíos en su pensamiento. Que tú también lo haces, te cogí. Tú también lo haces, varón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la palabra que yo leo y determino como verdad, que es la que crea los pensamientos puros y hermosos dentro de mí, me dicen que un animal fue creado en un día diferente a mí? Me dice que me crearon a mí para gobernarlos. ¿Y cómo es posible que yo prefiero que se muera un humano a que se muera un perro? ¿Cómo es posible que yo permita que encierren a una persona 30 años porque mató un perro, pero como mató un humano, que le den 5? Hello. Si yo apoyo pensamientos como esos, yo estoy en contra de lo establecido en su palabra. Yo no estoy a favor del maltrato, pero jamás un animal valdrá más que una creación a imagen de Dios. Entonces, si mis pensamientos no van acorde con lo que la palabra está diciendo, yo soy un cristiano que pienso como un impío. Y entonces cuando hay que hacer juicio, yo me pierdo entre los impíos porque pienso igual. Y cuando viene un juicio a causa de los pensamientos, aunque yo estoy convertido, cuando el juicio viene sobre los pensamientos, me voy enredado con los impíos. Es bien, ¿sabe? La Biblia dice que conforme a mí es mi pensamiento, seré yo. Yo soy el resultado de lo que pienso, pero como ese resultado antes de Dios convertirme me llevó a un hoyo, yo tengo que saber que la mayoría de ellos, si no todos, los debo de cambiar para no volver al hoyo. Y no estoy hablando de alejarme de Dios, estoy hablando estando en Dios como quiera ser aquel que rescató, igual sin cambiar, sin transformarme. Amén. ¿Están conmigo? Me fatigué, me emocioné. Mire, le voy a hacer esta pregunta. Esta yo la hice en la célula. Y por poco allí prendemos la hoguera y aquello fue terrible. Yo le dije esta pregunta cuando estábamos jugando de los pensamientos y dije, ¿qué ustedes piensan de la democracia? Y empezaron todos los ojitos a temblar y a mirarse a ver quién soltaba. Yo, ¿es buena o no es buena? No estoy hablando de hombres, estoy hablando de una línea de pensamiento, la democracia, ¿verdad? Y entonces unos me dijeron que sí, otros se quedaron callados, pero pensaban que sí. Y no estoy diciendo que no es que sea, pero yo le dije, si yo les pregunto a usted quién mató a su Salvador, ¿cuál es la respuesta? Roma. No. Lo mató un sistema de gobierno. Lo mató una democracia. Donde decía que los muchos iban contra los pocos. Aunque no hubiera verdad y aunque no hubiera justicia. La democracia lo único que demuestra es que hay muchos a favor de algo aunque no sea verdad.
Entonces, cuando yo defiendo algo que fue lo que mató a mi Salvador, la gente no sabe a dónde yo pertenezco. Pero vamos a hacer una cosa, eso se oye brutal, pero ¿qué hacemos cuando Dios pone un líder y a usted no le gusta y se junta con 3 o 4 para hablar y bajarlo de la posición donde Dios lo puso? No está ejerciendo democracia. Y el sistema de gobierno de usted, de su interior, es impío. La Biblia dice que David era un hombre teocrático. Le decían, brother, tienes a Saúl para que lo mate. ¿Cómo yo lo voy a quitar si Dios lo puso? En el gobierno al que yo pertenezco, yo no soy el que pongo ni el que quito. El que pone y el que quita es él. Y me guste o no me guste, yo me someto hasta el momento que me corresponda a mí. Hermanos, los pensamientos te van a llevar a reinar. Si David usurpa el momento, él no llega a reinar, lo más seguro. Pero él respetó el gobierno. ¿Me siguen? ¿Doy otro ejemplo? A mí me gusta este me gusta. Dame este pasaje. Tengo que tener el de la cámara loco. Dios mío. Primero de Timoteo 3:1. Mire. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a ponerlo en un criollito puertorriqueño. Si alguien quiere ser líder, buena cosa desea. ¿Qué piensa Dios del deseo de querer ser líder? Qué bueno. Yo escucho que la gente me dice, no, yo no voy a ser líder jamás. Y yo digo, pero ¿de dónde viene tu pensamiento? Si Dios te está diciendo que es bueno que tú desees serlo. Yo te puse algo más después de eso, pero si no, yo me lo sé más o menos. El que anhela obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que sea un hombre de una sola pieza, no dado al vino, que sus hijos estén en orden, que respete un hombre de una sola mujer. Ajá, entonces vamos a algo importante, porque es que esto es lo que yo necesito que nosotros veamos, cómo nuestro pensamiento está en iniquidad, torcido. El que anhela algo en la iglesia, el que anhela el liderazgo en la iglesia, se lo gana en la casa. Mira lo que Dios le está diciendo. Si tú quieres hacer algo aquí, tienes que estarlo ejerciendo allá. Entonces yo no me hago el más líder aquí. Cuando yo le digo a Dios, yo quiero ser líder aquí, Él va a ir a ver qué yo estoy haciendo acá. Entonces mis pensamientos de liderazgo es que yo me voy a proyectar aquí en la iglesia como un hombre brutal, pero mi casa está en desorden completo. Entonces mis pensamientos y los de Dios no están alineados. Entonces en muchas ocasiones la gente baratan a los líderes cuando le dicen no. Pero si es que aquí yo vengo todos los días, yo llego temprano, yo hago esto. ¿Y tu casa? Porque el pensamiento de Dios es que nadie que no pueda hacerlo en la casa, lo debe hacer en la iglesia. Mis pensamientos se deben alinear a los pensamientos de Dios con respecto a cualquier tipo de decisión, de tema que yo tenga que tomar decisiones o hablar. Amén. ¿Me siguen? Mire, le voy a dar este último ejemplo y este es el último ejemplo que voy a dar. No, se los voy a decir porque yo soy como el inspector Gadget. Empiezo a hacer preguntas que van por un lado y te estoy sacando lo que quiero por el otro. Cuando aquí se menciona la palabra fiesta, la mayoría piensa, ya me vienen a prohibir. Ya me vienen a prohibir que celebre esto. Si usted piensa,
ahí me vienen a amar, porque me van a sacar de lo que me ha metido en un hoyo y de lo que aunque me convertí sigo en el hoyo de donde Dios lleva luchando, jalando para abajo, yo jalando para arriba, yo tendría otra perspectiva de lo que pasa en las fiestas. Pero entonces mis pensamientos me mantienen cautivos en un lugar de donde Dios me quiere sacar. No me mantiene cautivo el diablo. Me mantienen cautivos mis pensamientos que por ser impíos el diablo los puede usar. ¿Capish? Ahora, mire, vamos a ver qué piensa Dios. Ponme ahí Proverbios 6:16. Mire lo que dice esto. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ponme el 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. No el que los hace, el que los piensa. No el que los hace, el que los piensa. Recuerda que tu conducta revela, tu conducta y mi conducta revela cómo pensamos. ¿Ok? Y usted tiene que ser humilde. Yo llamo, a veces digo, ven acá, ¿qué ustedes piensan sobre esto? Porque yo tengo un pensamiento que cuando lo busco en la Biblia no lo puedo definir. Sí, ¿sabe? A veces yo escucho algo y yo digo, ¿eso estará bien o estará mal? Esa línea de pensamiento, porque hay como que unos pasajes que me llevan que sí, unos que no, pues hay que preguntar. Porque yo voy a tomar una decisión, aunque yo no lo crea, yo voy a tomar una decisión y quizás esa línea de pensamiento va a estorbar en mis finanzas, va a estorbar en mi paternidad, va a estorbar en mi liderazgo, va a estorbar en mi matrimonio por la decisión que estoy tomando conforme a cómo estoy pensando. Pero mire esto, si la conducta es el producto del pensamiento, el pensamiento también es producto de otra cosa. La conducta revela cómo piensas, pero como piensas revela quién domina tu interior. Romanos 8:5 dice de esta manera, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. O sea, cada vez que tú eres confrontado con que tus pensamientos no son correctos, te están diciendo cuál de los 3 de la imagen que pusimos allí es el que está dominando dentro de usted. ¿Me siguen? Yo sé que es duro, pero es que lo que se está sirviendo aquí, los mismos pensamientos nos van a hacer que lo bloqueemos para que no lo podamos recibir. Yo veo, ¿sabe? Cuando Dani enseñó toda aquella línea de enseñanzas corridas, yo decía, se le está entregando un tesoro a la iglesia, porque si usted entiende lo del gobierno que él explicó a nivel espiritual, usted puede gobernar su casa, usted puede gobernar su liderazgo, usted puede gobernar en el trabajo, usted gobierna su vida. Fue una llave. Pero hay llaves que se nos dan para que nosotros usemos la vara contra nosotros mismos. ¿Entienden? Eso fue una llave para llevarla a la casa, abrir la vara y empezarte a meter porque no quieres cambiar en esa área de tu vida. Esa no se ve bonita, ¿verdad? Mire, entonces nosotros, mire, aquí hay algo, el ser humano tiene un poder, no sé si es bueno o si es malo, ese pensamiento no lo he logrado definir, que sabe imitar. Entonces, cuando usted está con gente y ve que todos piensan de esa manera, pues usted los sigue, aunque no piense igual. Entonces, su conducta es diferente a sus pensamientos por imitación.
Pero nunca dices, ven acá, ¿por qué yo pienso tan diferente a ellos? ¿Estarán mal ellos o estaré mal yo? Hay que preguntarse. Uno tiene que ir y escudriñarse, ¿sabe? Hay una palabra poderosa, ¿no la has saltado? No la has saltado para nada. Que tiene que ser, que nosotros tenemos que saber que nuestra forma de pensar tiene que estar alineada, pero eso se da de esta forma. Voy a saltar 2 o 3, vamos a ir a Hebreos 4:12. Y yo quiero que vean, mire eso, esto es algo bien poderoso. Mira, la palabra de Dios, o sea, la escritura, sea del nuevo, sea del viejo, la escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante, o sea, lo que te va a ayudar con esto está vivo y es eficiente. Tiene filo y tiene dos. O sea, que corta en ambas direcciones, ¿verdad? Y mira lo que hace, penetra. Esa yo no la pedí en la Biblia textual. Dice, no, está bien. Hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. O sea, esa palabra que es viva y eficaz y cortante más que una espada de 2 filos, viene para entrar en el espíritu, viene para entrar al alma y viene para entrar al cuerpo. Viene para entrar a los 3. Y la Biblia habla, cuando habla del cuerpo, es que llega hasta lo más profundo de cada área. Es poderosa para discernir y, entre paréntesis, es juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no viene a condenar actos, la palabra viene a separar y a discernir pensamientos que se volverán actos. A la medida en la que tú entras a la palabra, es la palabra la que te empieza a decir, mire, cuando yo me convertí al Señor, me arrepentí y me convertí, pero me convertí antes de lo que me arrepentí, porque empecé a cambiar la conducta, pero mis pensamientos seguían siendo igual. Pero en la medida que fui entrando, cuando yo veía la decisión que tomaba Jesús en unos actos, yo decía, yo hubiese tomado otro, ahí yo me di cuenta cuán oscura estaba mi vida. Porque es la palabra, la que es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que entra para venir a las canastas de nuestra mente, de nuestros pensamientos, para decirnos, eso que está ahí no lo debes pensar así. O sea, cuando se habla de gobierno, cuando se habla de adoración, no pueden decir gobierno y la cara que le tiene que venir es la de Pierluisi. Tú sabes en qué piensan porque las caras les hacen. Yo les tengo que confesar, cuando yo escuchaba la palabra gobierno, me acordaba de Apocalipsis que decía, ¿quién como la bestia? Vamos al Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimas acciones, mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque sabía que lo que estaba pensando tarde que temprano sería lo que haría. Entonces, ¿verdad? Yo ayer estaba sentado con alguien y yo le decía, yo conozco gente hermosa del Señor, pero tú te sientas a hablar con ellos y son impíos en su corazón. O sea, cuando usted se casa, por ejemplo, cuando usted se casa, si usted tiene este pensamiento, y no es solo en el matrimonio, es en todos lados, y es un pensamiento maldito, trae maldición, que en todo usted tiene que tener la razón, y usted aconseja que todos tengan la razón, es cuestión de tiempo para que usted vuelva al hoyo de donde Dios lo sacó. O sea, cuando yo tengo una diferencia con Dail, mi pensamiento es que yo debo ser bienaventurado el que busca la paz y el que preserva el pacto. Por ende,
Si yo forzo una discusión con Dair para yo tener la razón, la tengo yo y el diablo me dice amén. Entonces, yo gané, yo la herí, el reino perdió, lo de nosotros se quebrantó y que me dio la razón. Otro problema que se está sancochando a causa de una razón que yo gané. O sea, nosotros tenemos que abandonar nuestra manera de pensar en todo momento. O sea, cuando yo tengo una diferencia con Dair, sea buena, sea mala, yo tengo que decir, ok, esto de alguna manera, sea como sea, yo lo vea o no, mi pensamiento es, no la puedo dañar, no la puedo herir, tiene que ser algo que preserve el pacto, hay que buscar la manera de que esto se arregle y si arreglarme es que yo me rinda, pues lo tengo que hacer. Porque eso me enseñó el Señor, no a tener la razón, a buscar la paz. Entonces eso va a preservar, ¿me entiendes? Entonces nosotros no lo sabemos, pero es una herramienta que usamos todos los días, cada segundo, el pensamiento. Miren otra, miren esto. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Isaías 55 dice de esta manera. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, ¿verdad? Como son los cielos de la tierra, puedes dejarlo ahí, ¿no? Que como son de alto, mira, está, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son diferentes. Son buenos y son de verdad. Y si nosotros no purificamos esa área de los pensamientos, usted tiene que notar, mire, dele miedo, tenga miedo cuando usted hay un impío y usted termina una discusión y los dos están en acuerdo. Porque se supone que si usted es luz, usted no piensa igual. A menos que él no tenga un poco de luz, no hay forma, porque la Biblia dice que no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Eso es una señal. Cuando yo veo un impío y dice algo, yo digo, más o menos así pienso yo, voy a la palabra, pero que me la mondo. Porque algo está mal en mí. Porque él tiene tinieblas y yo tengo luz. Y se supone que nuestros pensamientos no se parezcan. Amén. Y algo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo les comento esto y les explico porque con el pasar de los años, mientras el Señor trajo esto a mi corazón nuevamente, este ser humano que ustedes ven aquí, tuve que ser transformado más en mi interior que en mi exterior. Y les explico, ¿verdad? Voy a abrir mi corazón con ustedes. Cuando yo vine al Señor, ¿verdad? Ahí está mi progenitora, mi madre está ahí. En mi casa no eran cristianos, ni cerca, eran católicos de solicitud. Católicos de solicitud es que cuando te preguntan qué eres, tú dices católico por decir que eres de una religión. Éramos así, ¿verdad? En realidad no había una enseñanza, no había una cultura, no, ¿sabes? Lo poco que había era religión, era dogma, doctrina. En realidad yo lo resumo en cero. Sabía que existía un Dios, por lo menos eso lo había conocido. Y entonces, ¿verdad? Yo tengo una crianza, no tengo papá. Biológico se va cuando yo tengo 1 año, mi mamá se queda haciendo el trabajo de los dos. Bueno, el de ella. Y tratando de ver cómo yo podía vivir sin el otro. En ese proceso, si usted va a mi barrio, usted va al barrio de donde yo vengo, y usted pregunta por mí, usted le va a decir que yo era lo mejor que había allí. Literal, de verdad, de verdad. Allí nadie me vio haciendo una diablura. Allí yo aprendí a tirar la piedra y a esconder la mano. Yo aprendí a hacer cosas horribles sin que nadie me viera.
Pero cuando Cristo llega donde mí, yo me percato que aunque no las hice, vivía dentro de mis pensamientos haciéndolas. Y de la maldad que Dios me ha librado en mi interior, ha sido tanta y tanta más de la que yo logré hacer en mi exterior, que yo sé de qué les estoy hablando. Mis pensamientos eran totalmente oscuros. Todo el tiempo estaba planificando si alguien me hacía algo, ¿sabe? Tenía la capacidad malvada de esperar para el momento de vengarme, pero cuando fuera mejor. En el momento que estuviera más bajo. Yo nunca lo ejecuté, pero tenía en mis pensamientos el ejecutarlo. Y todo el tiempo que fue mi conversión y mi entrega al Señor, el Señor estuvo todos los días diciéndome lo que yo pensaba y no lo que yo hacía. Porque yo no lo llegué a hacer por miedo a que me cogieran. Pero en mi corazón lo hacía. Y en muchas ocasiones aquí nosotros no hacemos muchas cosas por miedo a que nos cojan, pero en nuestro corazón sí lo hacemos. Nuestros pensamientos nos inclinan hacia allá. Entonces usted busca a una persona y por afuera podemos tener una fachada. Mire, esto es un chiste que de ahí siempre se ríe mucho. Yo le voy a decir esto. Están los pecados y las faltas que uno hizo antes de venir al Señor. Y están las que hemos hecho estando en Él. Yo tengo de las dos. Yo no sé si usted, pero yo tengo de las dos. Entonces, yo le quiero contar algo. En mi antecedente espiritual, si usted va a mis antecedentes penales, naturales, allí me falta una aureola y 2 alitas. Allí no hay nada. Si va a mis antecedentes espirituales antes de convertirme, usted puede conseguir algo horrible. Esos antecedentes fueron limpiados por la sangre, por el arrepentimiento y por la conversión. ¿Ok? Esos antecedentes fueron borrados. Pero después de venir al Señor, también tengo un historial espiritual. Y yo les quiero contar algo y con esto yo los quiero dejar. Porque aquí fue donde yo vi el poder del pensamiento. Yo un día le dije a Mari, esto está por las redes, es totalmente espiritual de lo que voy a hablar. Un día sentado con Mari y con Paul, yo le dije, yo soy un asesino. Y de ahí se ríe porque estábamos en casa de Mari y de Paul y yo estaba sentado con Paul y de momento Mari asomó la cabeza así por la cocina a ver qué era lo que yo iba a confesar y sacó la cabeza así. Porque eso me pasó después de estar convertido. En una ocasión, y les quiero confesar esto y con esto voy a cerrar y yo entiendo que tiene que haber una introspección espiritual en nuestro ser. Cuando yo estaba en un trabajo X, yo iba pasando y había una persona que era una persona, ¿verdad?, que era difícil pensar que hasta el Señor la hizo porque era que provocaba maldad y maldad y maldad en unas cantidades tan industriales que yo la miraba y yo decía, de verdad que Dios la debió haber creado, ¿sabes? Yo no veía un momento de bondad dentro de esa persona y yo me mantenía bien lejos. Yo suelo ser esquivo cuando veo cosas así. Y yo voy pasando, y cuando yo voy pasando, está esta persona que es una mujer, y cuando yo voy pasando, ella está quejándose de algo, y yo voy pasando porque es que cualquier cosa allí, aquello era como una mina, bomba, aquello explotaba en cualquier momento. Y yo paso veloz para no tener nada que ver con ella, y me dice, ¡ay, qué dolor! Estaba en menstruación, y me dice, estoy loca de que Génesis llegue, que para ese tiempo Génesis no estaba en mi vida, pero ya era una promesa. Y me dice, estoy loca de que Génesis llegue para pasarle esto. Está de más, ¿sabe? Yo le estoy abriendo mi corazón para que ustedes entiendan lo que es un pensamiento. Yo me viré y traté de ser lo más cristiano posible. Y dije, yo de usted no quiero nada, y menos para mi hija. Pero cuando yo di la espalda, mis pensamientos, solo le empecé a golpear.
Y yo llegué hasta mi escritorio y me guindé del escritorio y con mi boca yo le decía, Espíritu Santo, dame la fuerza para no soltarme, pero con mis pensamientos yo le estaba dando hasta matarla. Y la golpeaba y yo guindado y llorando y con una ira descontrolada, guindado del escritorio y con mi mente matándola y con mi boca diciendo, Señor, dame la fuerza para no soltarme de este escritorio porque yo iba a hacer lo que mis pensamientos me estaban diciendo que yo fuera. Cuando ese evento yo logré no soltarme del escritorio para la gloria de Dios, cuando yo solté aquellas manos y me senté en la silla, yo dije, he aquí un asesino. Porque la Biblia dice que por cuanto lo deseé en mi corazón, por cuanto lo deseé en mi corazón. Y empecé a llorar y a llorar. Y le dije, Señor, ¿cómo es posible que haya tanta ira dentro de mi corazón? Yo acabo de matar a una mujer en mi espíritu, y tuve que pasar un proceso de sanidad bien fuerte. A mí nadie me vio. Yo no hice nada que un ser humano me pueda acusar. Pero en el espíritu a donde pertenezco, a la dimensión a la que fui llamado y en el reino, yo era un Caín. Y yo tuve que ir donde Dios a confesar lo que no hice en la carne, pero lo hice en mi alma y en el espíritu. Y yo tuve que transformar mi vida y saber que en ese momento, en mis antecedentes espirituales, había un asesinato y yo tenía que ir a buscar una sangre que pagara por lo que yo había hecho. Y tuve que ir donde Jesús a decirle, límpiame tú, porque de esta sangre nadie me puede limpiar. Y ese día yo entendí que lo que yo pienso muchas veces es más fuerte que lo que yo soy. Y que el hecho que estemos aquí a veces vestidos santurronamente y nuestra mente no se transforma, adentro Dios ve lo que en realidad hay dentro de nosotros. Y usted no tiene que esperar a cometer algo para arrepentirse. Cuando ese pensamiento se estacionó en su corazón, es tiempo de entregarlo. Es tiempo de cambiarlo. Si no has crecido en una área de tu vida, si has estado estancado, si ves que no creces, mira a ver si no son tus pensamientos los que te están manteniendo ahí. Porque todo lo que se está soltando en esta casa, todo pensamiento que no sea correcto lo va a rechazar. Viene verdad buena, pero viene verdad fuerte. Viene palabra fuerte. Viene palabra que nos va a equipar para cuando lo de afuera, como decía Paul, se ponga oscuro, usted pueda hacer de los de adentro. Pero para que eso pase, tiene que ser una iglesia que ha dominado sus pensamientos, que sabe ir donde Dios y llevar los cautivos a la verdad de Cristo. Y usted no tiene que esperar a que las cosas pasen. Si sus pensamientos están reclinados sobre ahí, es tiempo de entregarlo. Es tiempo de crecer como una iglesia que es usted. Usted sabe que nosotros nos gusta mucho el pensamiento de serás tibio, serás frío, si eres frío, si eres caliente. La Biblia dice que ese mensaje se le dio a la iglesia de la Odisea. Y Lao quiere decir gente y muchedumbre, y Dicea, que es de dique, viene de gobierno. Dice, es la iglesia que gobierna la muchedumbre, no la iglesia que gobierna a Dios. Y cuando nosotros no podemos ser gobernados por el Espíritu de Dios, es la muchedumbre la que nos gobierna. Y somos esa iglesia que dijimos, ay, mira, aquel es tibio. El tibio somos nosotros cuando nuestros pensamientos no se han podido definir hacia un lado, hacia el reino, hacia la verdad, hacia el poder, hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero en este día invitarlos a que usted entregue sus pensamientos al Señor.
a que no haya algo en sus pensamientos que usted no ha hecho, pero le estorba para su bendición, le estorba para su crecimiento. Nosotros no siempre tenemos que estar de acuerdo. Ya hay cosas que yo le digo, ¿por qué Dios pensará así? Yo no quiero pensar así, pero como Él piensa así, yo me obligo a pensar así. Me obligo a pensar así. No sé por qué Él las hace así, pero si Él las pensó, sus pensamientos son más altos que los míos, así que yo me obligo, lo quiera o no, hasta el día que yo tenga el entendimiento de por qué lo debo hacer así. Pero yo lo obedezco antes de entenderlo. Amén.